La segunda parte de la Constitución está integrada por dos títulos. El primero trata sobre el gobierno federal y el segundo sobre los gobiernos de provincia. Las autoridades del gobierno federal ya las vimos en videos específicos. Ahora vamos a ver los gobiernos de provincia. Un Estado federal es una amalgama entre las autonomías provinciales y la soberanía nacional. Ya en el mismo preámbulo, la Constitución reconoce la preexistencia histórica de las provincias. Además, los constituyentes persiguen, entre otros objetivos enunciados en el preámbulo, la unidad nacional. Esto se lograría armonizando las distintas realidades locales dentro de un orden jurídico y político superior que las englobara y permitiera esa unidad. Así nace el Estado Federal Argentino, formado por esas unidades autónomas locales dentro de un Estado federal soberano. Cuando vimos división del poder, comentamos que puede hablarse de una división clásica horizontal en poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero también que existe una división vertical cuando se adopta un régimen federal como nosotros. El poder está dividido en distintos niveles, nacional, provincial y con más claridad después de la reforma del 94 en municipal. Esto tiene sus ventajas, pero obviamente también tiene mayores desafíos, porque el poder político, que es una cualidad del Estado, es ejercido por el Estado nacional, pero también por esas unidades locales autónomas que son las provincias. Por eso se hace necesario determinar con la mayor precisión posible qué facultades tiene la nación y cuáles las provincias. Es decir, el poder tiene que ser distribuido. Después voy a dejar un video sobre el concepto de poder político. ¿Cómo se distribuye ese poder? Lo hace la misma Constitución. Esto es lo que conocemos como distribución de competencias, temas que vimos en otro video sobre federalismo. Para que ese juego de poderes entre la nación y las provincias sea armónico y conducente al bien común, es necesario respetar el principio de lealtad federal. O sea, tanto la nación como las provincias deben respetarse mutuamente y no invadir las zonas de facultades asignadas por la misma Constitución. En este título segundo sobre gobiernos de provincia que empezamos a ver, la Constitución dice lo que las provincias pueden y no pueden hacer. Lo hace a través de muchas de sus cláusulas, como vimos en otra oportunidad, pero fija una regla en el artículo 121. Este artículo dispone que las provincias conservan todo el poder que no hayan delegado a la nación y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Esto es así porque las provincias son preexistentes a la nación y por lo tanto son ellas las que delegan poder, no las que reciben. Por lo tanto, la nación solo puede ejercer poderes expresa o implícitamente delegados. Si no, nunca pueden ejercerlo, aunque la Constitución no diga que se trata de poderes provinciales. Esos poderes delegados están expresados básicamente en los artículos 75, atribuciones del Congreso, 99 del presidente, 116 del Poder Judicial. Obviamente hay otros. Las provincias, en cambio, ejercen cualquier otra atribución derivada del poder político, aunque no esté prevista en la Constitución. La última frase del artículo 121 fue sancionada en 1860 con ocasión de la incorporación de Buenos Aires a la Federación. Se refiere al Pacto de San José de Flores, que menciona también el artículo 31 hasta con su fecha, el 11 de noviembre de 1859. Por este pacto, entre otras cosas, Buenos Aires sigue manteniendo sus propiedades y sus establecimientos públicos. Volvamos al tema de la autonomía provincial de la que hablamos al principio. Está plasmada en el artículo 5, entre otros, cuando dice que cada provincia dicta su propia constitución. Ahora, por el artículo 122, se reconoce a las provincias su autonomía institucional, con la cual se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas. Y también se les reconoce la autonomía política, pudiendo elegir sus gobernadores, legisladores y demás funcionarios sin intervención del gobierno federal. La reforma del 94 pretendió instaurar el federalismo interno en cada provincia, consagrando expresamente la autonomía municipal. Por el artículo 123 se reitera lo expresado en el artículo 5, en el sentido que cada provincia dicta su propia constitución, asegurando, entre otras cosas, el régimen municipal. Pero ahora agrega que debe asegurar la autonomía del municipio. De todos modos, no obliga a las provincias a seguir un modelo específico de autonomía para sus municipios, porque puede reglar el alcance y contenido de esa autonomía en el ámbito institucional, político, administrativo, económico y financiero, como lo considere más apropiado a la realidad local. No quiero hacerte perder tiempo con este artículo, porque en el canal hay un video específico sobre este artículo 123. Con la idea de afianzar el federalismo, la reforma del 94 reconoció expresamente otras facultades a las provincias. Pueden crear regiones para el desarrollo económico y social. Por ejemplo, podrían crear la región de Cuyo,
del litoral del noroeste, etc. Las provincias se integran, pero solamente para el desarrollo de la región. No es que sean una superprovincia, no son una nueva forma de descentralización política, como si se tratara de un nuevo Estado ubicado entre las provincias autónomas y la nación soberana. Solamente se unen para el desarrollo y pueden crear órganos solo con esa finalidad. Esos órganos podrán estar integrados por representantes de los entes jurídicos que lleguen al acuerdo. Esto lo harán a través de tratados interprovinciales. Otra cosa es que las provincias deciden integrarse formando una nueva provincia, pero este no es un caso de regionalización, sino que estamos hablando del supuesto del artículo 13. En este caso, sí se necesita la intervención del Congreso, pero no tiene nada que ver con la región del artículo 124. Por el mismo artículo 124, se les reconoce a las provincias la facultad de celebrar convenios internacionales. No son tratados técnicamente hablando, porque celebrar tratados es solo competencia nacional. Estos convenios integrarán el derecho público provincial, no el nacional. Obviamente, esos convenios deben ser sobre materias reservadas de las provincias o concurrentes. Para ello, solo se deben respetar ciertos requisitos, que no sean incompatibles con la política exterior de la nación. Es que la política exterior es competencia nacional por los artículos 99, inciso 1 y 11, y 75, inciso 22 y 24, que no afecten facultades delegadas a la nación, que no afecten el crédito público de la nación y que sea con conocimiento del Congreso. Este último ofrece especiales problemas de interpretación, aunque queda claro que no es necesaria la aprobación del Congreso, pero se entiende que el Congreso tiene especial interés en que se cumplan esos requisitos. El problema es qué pasa si el Congreso, al tomar conocimiento de esos convenios, entiende que se afectan facultades delegadas o el crédito público de la nación. Puede entenderse que el convenio sigue regularmente celebrado, pero podría acudirse a la solución judicial, o en todo caso al uso de la intervención federal. La norma dispone que la Ciudad de Buenos Aires, respecto de la regionalización y de la celebración de convenios, tendrá el régimen que establezca a tal efecto. Actualmente esto está regulado en su propia Constitución. La última parte del artículo 124 reconoce la titularidad de cada provincia sobre los recursos naturales de su territorio. El ámbito del territorio incluye tierra, aire, mar y subsuelo. Las provincias, por lo tanto, tienen el dominio sobre los recursos naturales que allí se encuentren, pudiendo percibir tributos sobre ellos y disponer su enajenación, como su aprovechamiento por sí mismo o en políticas concertadas con la nación. De este modo, expresamente, la reforma del 94 solucionó el problema sobre la titularidad de los recursos naturales que había dado lugar a serias discusiones. Después de estas atribuciones expresas de las provincias, la Constitución pasa por el artículo 125 a reconocer a las provincias la facultad de celebrar convenios parciales y enumerar algunas facultades concurrentes. Empieza diciendo que las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común. Se está refiriendo a tratados interprovinciales, es decir, entre dos o más provincias para esos fines. Por ejemplo, unificar criterios de cooperación interjurisdiccional en materia judicial o para ejecutar obras comunes como caminos, cursos hídricos, etc. En sentido estricto, no son tratados, sino acuerdos particulares con finalidades muy precisas. Solamente los estados soberanos pueden celebrar tratados. Es necesario que las provincias que suscriben esos convenios lo pongan en conocimiento del Congreso, pero no es necesario que obtengan su aprobación. Si hubiera algún conflicto al tomar conocimiento del Congreso, tendría que ser dirimido judicialmente. Después, el artículo 125 pasa a enumerar otras facultades concurrentes. Te recuerdo que las facultades concurrentes son aquellas que pueden ejercer tanto la nación como las provincias, cada uno por su cuenta y en su propio ámbito. Por ejemplo, promover el progreso. Así, cada gobernador está facultado para tomar decisiones conducentes al desarrollo de su provincia y, por otro lado, el presidente puede hacer lo mismo para el desarrollo de la nación, pero sin que necesiten actuar en forma conjunta, como si esas medidas fueran un solo acto que requiera el acuerdo de las voluntades nacional y provincial. En cambio, en el ejercicio de alguna facultad compartida, sí es necesario que se pongan de acuerdo para esa determinada acción. Por ejemplo, fijar la capital federal, caso del artículo 3, que necesita el acuerdo de la nación expresada por el Congreso y de la provincia donde se instalará la capital, expresado a través de su legislatura con la cesión del territorio que haya de federalizarse. Son facultades concurrentes: promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias,
la importación de capitales extranjeros, la exploración de sus ríos. Para ello, las provincias dictarán las leyes protectoras a esos fines y lo harán con sus recursos propios. Si te pones a ver, la nación puede hacer lo mismo, pero en su propia jurisdicción. Fíjate en el artículo 75 sobre atribuciones del Congreso, es decir, competencia nacional. Estamos hablando de lo que se conoce como poder de policía de bienestar o progreso. El inciso 18, por ejemplo, dice que corresponde al Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país, promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores. Hasta la redacción es casi idéntica a la del artículo 125. Lo mismo pasa con el inciso 19, que habla, entre otras cosas, del desarrollo humano y el progreso económico. Fíjate que la última parte de este artículo 125 se refiere a la facultad, pero ahora de las provincias, de promover el progreso económico, desarrollo humano, etc. Como podrás ver, la línea divisoria entre el poder de policía local y el federal es muy delgada. En materia de facultades concurrentes, de limitar con precisión en los casos concretos hasta dónde llega la competencia nacional, sin menoscabar las facultades provinciales o la inversa, no siempre es fácil y a veces es necesaria la intervención de la justicia. El artículo 125, en su último párrafo, termina diciendo que las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleos públicos y los profesionales. Además de todas estas facultades concurrentes del artículo 125, en la Constitución hay otros casos, por ejemplo en materia de medio ambiente del artículo 41, en materia impositiva del inciso 2 del artículo 75, lo relacionado con la cláusula sobre los pueblos indígenas del 75 inciso 17. Siguiendo con la distribución de competencias, la Constitución se encarga de enunciar algunas facultades expresamente prohibidas a las provincias. Pasamos entonces al artículo 126. Este artículo en realidad es la otra cara de la moneda porque repite, pero por la negativa, lo que ya había dicho que podía ser exclusivamente la nación. Se podría decir que es un artículo sobreabundante. El artículo empieza diciendo que las provincias no ejercen el poder delegado a la nación. Las provincias no pueden lo siguiente: celebrar tratados parciales de carácter político. Es que los tratados en sentido estricto solo los celebra la nación, por el artículo 99 inciso 11 y 75 inciso 22. Expedir leyes sobre comercio y navegación interior o exterior. Son facultades nacionales según el artículo 75 inciso 10, 11, 12 y 13. Establecer aduanas provinciales. Están prohibidas las aduanas provinciales según el artículo 9. Lo referido a aduanas es competencia nacional según el 75 inciso 10. Acuñar moneda ni establecer banco con facultad de emitir billetes, aunque lo podría hacer con autorización del Congreso. Es facultad delegada a la nación por el 75 inciso 6. Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería después que el Congreso los haya sancionado. Facultad expresamente delegada a la nación según el inciso 12 del artículo 75. Dictar leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrota, falsificación de monedas o documentos del Estado. También facultad nacional según el mismo inciso. Establecer derechos de tonelaje, artículos 4 y 75 inciso 1. Armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación, dando cuenta luego al gobierno federal. Es facultad nacional según el artículo 75, inciso 27. Nombrar o recibir agentes extranjeros, también competencia expresa nacional según el artículo 99, incisos 7 y 11. Sigamos con otra provisión impuesta a las provincias. El artículo 127 expresa que ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otra provincia. Este artículo tenía sentido al momento de sancionarse la Constitución histórica, porque antes de 1853 eran comunes las guerras entre provincias que disponían de milicias militares. Pero después no ha habido problemas de esta naturaleza al tener el Estado federal el monopolio de las Fuerzas Armadas. De todos modos, si se diera el caso, las hostilidades serían consideradas actos de guerra civil calificadas de sedición o asonada que el gobierno federal debe sofocar y reprimir de acuerdo a la ley. Tenés que ir al artículo 22. ¿Cómo se solucionan entonces las quejas que puedan existir entre provincias? Tendrán que ir a la Corte para que dirima sus quejas. Después que la Constitución trata sobre las competencias concurrentes y prohibidas a las provincias, pasa por el artículo 128 a disponer que los gobernadores de provincias son los agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes nacionales. No es que los gobernadores sean jerárquicamente dependientes del poder central.
Quiere decir que están especialmente obligados a mantener la supremacía constitucional del artículo 31 y demás legislación nacional que integre el bloque federal, incluyendo los tratados internacionales. La parte orgánica termina con el artículo 129 sobre la Ciudad de Buenos Aires. La reforma consagró, trazando sus rasgos esenciales, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La norma dispone que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. La Ciudad de Buenos Aires no alcanza la categoría de provincia, pero su autonomía es más amplia que la de los municipios. Actualmente su poder ejecutivo es el jefe de gobierno, que es elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Su poder judicial es encabezado por un Tribunal Superior de Justicia y su poder legislativo es unicameral. La Constitución previó que una ley garantizaría los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. Esta ley se dictó en 1995. Se la conoce como Ley Cafiero y pretende regular dentro de la ciudad la convivencia armónica de las dos autoridades, es decir, la nacional y la de la misma ciudad. Es una ley muy controvertida. Si bien la Ciudad de Buenos Aires es además asiento de la capital federal, esta podría trasladarse a otro sitio y la Ciudad de Buenos Aires seguiría siendo autónoma en los términos del artículo 129. El artículo termina diciendo que el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que mediante los representantes que elijan dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Esta convocatoria se realizó en 1995 y el estatuto organizativo, que es el equivalente a una constitución, se sancionó en 1996. El estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires es bastante complejo y lo vamos a ampliar en otro video más adelante. Bien, terminamos con esto una síntesis general pero bastante completa de toda la Constitución. Son una serie de videos, empezando por el preámbulo, siguiendo por la parte dogmática y terminando con otros videos sobre la parte orgánica, viendo cada uno de los poderes y este último sobre gobiernos de provincia. Espero te sean útiles, seguimos en contacto y nos estamos viendo. Chao.